En cuanto se encendió la luz verde, Ivy y yo cruzamos el paso de peatones frente al centro comercial en la esquina. De repente una camioneta negra se nos vino encima como si hubiera perdido el control, mirándonos fijamente con una fuerza aterradora. La escena nos resultó extraña y familiar a la vez. Mi mente ni siquiera había empezado a procesar lo que estaba sucediendo cuando mi cuerpo pudo reaccionar. Entonces, Ivy levantó la mano de repente y me empujó hacia atrás a la velocidad del rayo mientras ella misma avanzaba, directamente hacia el vehículo que se aproximaba. El chirrido de neumáticos y frenos atravesó el aire mientras salía volando violentamente a un lado de la carretera. El dolor me recorrió el cuerpo y me puse de pie tambaleándome, horrorizado. Observé con incredulidad cómo Ivy yacía desplomada en un charco de sangre, no yo. Su rostro estaba mortalmente pálido con sangre goteando de la comisura de sus labios, pero aún así logró dedicarme una sonrisa victoriosa. Mi corazón se encogió dolorosamente, la confusión y el miedo inundaron mi mirada. ¿Por qué se había arrojado delante del coche? ¿Había renacido ella también? Apretando los dientes, logró susurrar algo críptico esta vez. La suerte no será tuya. HL me recorrió la espalda. Las náuseas me subieron a la garganta mientras luchaba por contener las ganas de vomitar. Los transeúntes murmuraban desconcertados, ¿está loca esta chica? Todos corrían por sus vidas, y ella simplemente se arrojó debajo del coche. A los niños de hoy en día ya nadie los entiende. Todo parecía una especie de teatro absurdo, de pesadilla, congelado en el mismo sitio. Casi podía adivinar sus intenciones. Había hecho esto para robarme el destino que me esperaba 6 meses después, el encuentro con ese hombre sacudiéndome el aturdimiento. Busqué a tientas mi teléfono y marqué a emergencias. Agachada junto a Ivy, respirando débilmente, fijó su mirada en mí, con una sonrisa torcida en sus labios. Esta vez, Lumi, tu fortuna ya no es tuya. Mis dedos se agarrotaron, mi mente daba vueltas mientras lágrimas y sudor frío me corrían por la cara. ¿La fortuna? En mi vida anterior, ese mismo día, Ivy y yo habíamos cruzado la calle juntas cuando el coche aceleró de repente. Me empujó hacia el tráfico que venía en dirección contraria, dejándome lisiada y hospitalizada. Había llorado dramáticamente delante de todos, abrazándome como si estuviera de luto mientras suplicaba ayuda a desconocidos, pero su teléfono había estado en el bolsillo todo el tiempo, convenientemente perdido para retrasar la ambulancia. Más tarde me di cuenta de que todo había sido calculado. Me guardaba rencor por negarle el trabajo en mi panadería, así que me dejó lisiado por despecho y luego intentó apoderarse de mi tienda. Pero el destino tenía otros planes. Terminé casándome con un miembro de la familia Sebastián y convirtiéndome en su joven amante. Desde entonces ella rebosaba de envidia, intentando repetidamente robarme mi lugar, pero siempre fracasaba. Cada vez que me veía viviendo con comodidad, su amargura y malicia se intensificaban. Afuera del hospital, el aire nocturno era húmedo y frío. Me quedé aturdido junto a la puerta de urgencias, perdido en los recuerdos de 2 vidas entrelazadas. Entonces una bofetada en la cara, seguida del grito de mi madre: Claire, cállate, incluso protege a tu propia hermana. El rostro de mi padre, Víctor, se ensombreció de furia al escupir. Lumi, ¿por qué te golpearon? Desde pequeña mimaron a Ivy, comprándole solo ropa nueva, mientras yo me conformaba con la ropa usada de mis primos. Tuve que rogar para pagar la matrícula, mientras que Ivy disfrutaba sin reservas de clases particulares, tutores y ropa de diseñador. Recordé cómo en mi vida pasada, después del accidente, el pasillo del hospital estaba frío y vacío, con solo una enfermera atendiéndome. Mis padres y mi hermana no habían aparecido, ni siquiera para ver cómo estaba. En cambio, habían usado el dinero de la indemnización para unas vacaciones, dejándome solo con mis escasos ahorros para pagar las facturas médicas. Las enfermeras se habían compadecido de mí en privado, pero lo único que podía hacer era soportar el dolor. Aceptando que mi vida había quedado irrevocablemente destrozada, languideció hasta el atardecer, el mundo se tiñó de rojo sangre, y me senté solo en mi habitación del hospital, mirando en silencio mis piernas mutiladas. El peso de la injusticia y la tortura se había acumulado en mi interior hasta que en algún momento, mi mente finalmente se quebró. Una oleada asfixiante de desesperación me invadió, y mis lágrimas brotaron, imparables, para cuando me dieron de alta. Mis padres habían regresado de vacaciones, con la piel radiante como si nada hubiera pasado.
Ahora, con Ivy en el hospital, se habían apresurado a venir, tomándose un tiempo libre del trabajo sin dudarlo. Al recordar aquella farsa de accidente, torcí los labios con una mueca fría. Ella misma entró corriendo al coche. Apenas había terminado de hablar cuando mi padre me dio un revés en la cara más fuerte que mi madre, incluso partiéndome el labio. Me zumbaban los oídos como si estuvieran infestados de moscas. «Lumi, ¿nos estabas llamando estúpidos?» Me lamí la mejilla, con una sonrisa amarga dibujando en mis labios. «Cree lo que quieras. Llama a la policía de Love a ver si te creen». Mis padres se quedaron sin palabras, con el rostro ensombrecido. Justo cuando abrían la boca para replicar, las puertas del quirófano se abrieron de par en par. Se precipitaron hacia adelante bombardeando al médico a preguntas. Días después, Ivy recuperó la consciencia. El hospital se llenó de repente de reporteros, micrófonos y cámaras enfocando su cama. Ivy, eres una gran inspiración por salvar a tu hermana. En un mundo lleno de rivalidad entre hermanos, arriesgaste tu vida por tu familia, llamándote Ángel. Los internautas rezan por ti y las organizaciones benéficas están donando para tu tratamiento. Ya no tienes que preocuparte por las facturas médicas. Ya hermosa, el pálido rostro de Ivy brillaba con una sonrisa serena mientras interpretaba a la perfección el papel de heroína desinteresada. Los elogios, la admiración y la buena voluntad la transformaron en la imagen de una hermandad sacrificada. La habitación bullía con un ruido ensordecedor. Después de que se fuera el último reportero, puse una bandeja de comida en la mesa junto a su cama. Se cruzó de brazos con una sonrisa de suficiencia dibujándose en su rostro. Hermana, esta vez voy a conseguirlo todo, fama y fortuna. No sentía más que un entumecimiento con ganas de irme y volver a mi tienda de fideos. En fin, buena suerte con eso. Mi indiferencia la enfureció, pero rápidamente la disimuló con una sonrisa triunfal. Anticipando claramente el giro del destino dentro de 3 meses, al darme la vuelta para irme, gritó a mis espaldas con seguridad, Lumi. Esta vez, la suerte me tocará a mí. De espaldas a ella apreté con fuerza el pomo de la puerta, con una fría sonrisa en los labios. ¿Suerte? Al diablo con ella. Para mí, esa palabra no era más que una maldición. Si no te hubiera apartado, nunca te habrías casado con un miembro de la familia Sebastián, ni te habrías convertido en su joven madame, ni habrías vivido en una mansión ni habrías tenido sirvientes a tu servicio. Le debes todo a tu hermana, ahora que vives en el lujo. ¿Por qué no le das la mitad de tu dinero a la familia? ¡Qué desgraciada! Ella y nuestros padres tuvieron la audacia de exigirme que renunciara a toda mi fortuna, sin reconocer jamás lo que había perdido a cambio, mi libertad y mi dignidad. Paralizada de cintura para abajo, totalmente dependiente de los demás, incluso con una criada, aún soportaba sus miradas compasivas. Pero el tormento más insoportable venía de Sebastián, el marido que parecía perfecto para el mundo exterior. Se deleitaba con pasarme una cuchilla por las piernas inertes, dejándome despertar cada noche empapada en sudor por las pesadillas. ¿Y a Ivy? Me extorsionaba sin descanso con el pretexto de la suerte, y su voracidad aumentaba con cada pago. En mi 27º cumpleaños, 3 años después de casarnos, Sebastián me ofreció una gala en la azotea del hotel de su familia. Ivy entró disfrazada de camarera, con un cuchillo afilado para fruta escondido en la manga. Sin previo aviso clavó la hoja en mis piernas mutiladas, infligiendo crueles puñaladas en cada extremidad, antes de asestarme la estocada final, directo al corazón. Miré al vacío con los ojos hundidos mientras ella reía como una loca. Para cuando llegó la policía, ella ya se había ido tras haberse tirado desde la azotea. En ese último instante no sentí odio, sino una extraña sensación de alivio. La agonía de su cuchillo había sido mi liberación. Lo había terminado limpiamente, liberándome de un sufrimiento infinito. 2 meses pasaron en un instante. Ivy ya había recibido el alta hacía tiempo y había regresado a casa para que la mimaran como a una princesa. Su tez brillaba más sana que nunca. Despilfarró las donaciones y el dinero del acuerdo con total desenfreno, llenando sus días con compras compulsivas en línea de ropa de diseñador y bolsos. Mientras tanto, yo trabajaba de sol a sol en mi tienda de fideos, a menudo durmiendo en el local para no tener que volver a casa. Ojos que no ven, corazón que no siente. Tras graduarme de la universidad,
ahorré lo suficiente para abrir un pequeño restaurante cerca del campus. En mi vida anterior, mientras estaba hospitalizado, mis padres me desalojaron en secreto y vendieron mi tienda, arruinando tanto mi negocio como mi futuro. Esta vez, con Ivy fuera de servicio, dediqué toda mi energía a reconstruir. Con años de experiencia trabajando en restaurantes y hoteles, elaboré un meticuloso plan de negocios y una estrategia de marketing. El negocio prosperó, viendo cómo los ingresos aumentaban a diario. Mis arrepentimientos persistentes dieron paso gradualmente a un orgullo silencioso. Esa noche exhausta, volví a casa a buscar algunas cosas. En cuanto entré, se oyeron voces animadas en la sala, mis padres, Ivy y un hombre sentado alrededor de la mesa del comedor. Me quedé paralizada en la puerta como una intrusa indeseada. Mi mirada se posó en el desconocido y me heló la sangre. La pesadilla de mi vida pasada me azotó, vívida como si la fría hoja me rebanara las pantorrillas. Aunque mis piernas estaban intactas, sentía como si heridas invisibles se reabrieran. ¿Qué haces ahí parada, estatua? La voz impaciente de mi madre me hizo reaccionar bruscamente. Tiró los palillos al suelo con una expresión de puro disgusto. Ivy parpadeó al verme con el rostro oscilando entre el nerviosismo y el triunfo. Se miró las piernas como si recordara a su amable troll, y luego levantó la barbilla en señal de desafío. Damien la miró y asintió cortésmente con el porte de un extraño entablando una conversación educada. Ivy buscó su aprobación, y él respondió arropándole suavemente una manta sobre las rodillas y dándole palmaditas distraídas en la extremidad paralizada. Solo entonces su expresión se suavizó con una sonrisa victoriosa mientras me recorría con la mirada, como si proclamara su triunfo. La voz de mi padre rebosaba emoción. Soy el gerente general Damien, director general del grupo Damien, el novio de tu hermana. El rostro arrugado de mi madre se iluminó con una sonrisa tan amplia que casi le tapa los ojos. Me limité a asentir, con las comisuras de los labios crispándose en una sonrisa que me desmayé al notar. Luego me retiré a mi pequeño dormitorio cerrando la puerta con llave. Su incesante queja se convirtió en un ruido blanco mientras yo, con la espalda contra la puerta, jadeando, me aferraba a ella. El aire olía a libertad. Solté una carcajada de alivio y me llevé las palmas temblorosas a la boca, mordiendo hasta que noté el sabor a sangre. No se me escapó ni un sonido. Incluso esta frágil alegría tenía que atesorarse como un tesoro. Por fin, había escapado. Damien destruyó la pesadilla que había atormentado mi vida pasada. En aquel entonces, Ivy no me había deseado de verdad hasta que se enteró de las perversiones de Damien, de su obsesión con la imperfección. Gritó y se enfureció contando la verdad sobre el accidente con amargo resentimiento. Si no te hubiera dejado lisiada, nunca te habrías casado con alguien rico. Yo era la guapa. Mis padres la miraron atónitos. En ese instante una brizna de esperanza brilló en mi interior. De hecho, creí que finalmente se enfurecerían, incluso si se negaban a castigar a Ivy. Seguramente la regañarían, pero mi madre simplemente suspiró. «Ay, Ivy, ¿pudiste dejar que alguien más te arrebatara la oportunidad?» Ese comentario descuidado borró mi última ilusión. Ivy me empujó al suelo con los ojos desorbitados por la locura. Contuve las lágrimas. Apreté las mandíbulas con tanta fuerza que me dolía el cráneo. Esperar la bondad de esta familia era ridículo. Estaba harto. En esta vida, cortaría por completo los lazos con mi fría y parcial familia. Al menos ahora podía depositar mi esperanza en otra persona, aunque eso significara abrazar un amor retorcido y deforme. Aunque Damien S. Santaris naciera de su enfermizo fetiche por la discapacidad, al menos significaba que alguien me quería. En ese matrimonio miserable, me había convencido de que ya no era el payaso abandonado. Había luchado con uñas y dientes para escapar de un infierno, solo para caer en otro. Nadie sabía que el legendario director ejecutivo de Damien Group era, en realidad, un loco oculto. Sus perversiones iban más allá del fetichismo. Albergaba una obsesión patológica con la belleza. Sí, incluso la belleza se convirtió en su colección. La mañana después de nuestra boda, la luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas en el opulento dormitorio. Al abrir los ojos me encontré atada a la cama, con los brazos inmovilizados y la parte inferior del cuerpo completamente entumecida por el accidente.
Damien estaba a mi lado con la jeringa en la mano, y su sonrisa era tan dulce que podría haber sido una máscara. De no ser por la locura que acechaba debajo justo a tiempo, amenazante, mi corazón se encogió. Antes de que pudiera reaccionar, me inyectó anestesia en las extremidades paralizadas. Se puso guantes estériles, tomó un bisturí y se inclinó. Solo pude observar con impotencia cómo la hoja trazaba patrones sobre mis muñones, brillando bajo la luz. Trabajaba con la reverencia de un artista, estirpando cuidadosamente la carne recién nacida y disponiendo los trozos en un plato de porcelana. Apreté la mandíbula con el cuerpo temblando, las pupilas fijas en mis extremidades amputadas, pero sin sentir nada. Inspeccionó su cosecha, asintiendo con satisfacción. Porción perfecta, la palabra me dio escalofríos al sentir un pensamiento horrible. ¿Qué estaba planeando? Pocos sabían que Damien no había estudiado administración de empresas. Se había graduado en medicina con precisión. Detuvo la hemorragia y vendó las heridas, atando arcos quirúrgicos perfectos, con tanta delicadeza, como si el monstruo que acababa de despellejarme nunca hubiera existido. No sentí nada cuando me levantó de la cama y me acomodó en la silla de ruedas, luego me bajó al comedor. Llevó el plato a la cocina. Me senté rígidamente mirando a través del cristal mientras él se movía con soltura en la cocina. El chisporroteo del aceite llenaba el aire, trayendo consigo una sensación de pavor indescriptible que me hizo sudar frío por la espalda. La cocina de Damien era impecable, cada movimiento ejecutado con precisión quirúrgica. Siempre se le había dado bien. Antes de casarnos solía cocinar para mí, y cada plato era más exquisito que el anterior. En aquel entonces, yo era feliz. Me había creído afortunada de ser amada por alguien tan talentoso. Ahora, cada recuerdo me sabía a ceniza. Pronto apareció con un plato de carne aún humeante. Cerró los ojos e inhaló profundamente con satisfacción. Lumi, siempre alababas mi cocina. Esta vez he usado el ingrediente más único del mundo, auténtico, puro, sin aditivos. Sentí un nudo en el estómago y apreté la mandíbula para contener las náuseas. Me mordí el labio con fuerza. Con elegancia aristocrática tomó el tenedor y el cuchillo, cortando un trozo de carne antes de llevárselo a la boca. Cada movimiento era una burla a la etiqueta de la alta mesa, pero infinitamente más siniestro que el de cualquier demonio. No pude contenerme más, aferrándome al borde de la mesa. Tuve arcadas violentas con la vista llena de estrellas mientras la bilis me quemaba la garganta. El suelo se manchó rápidamente con la evidencia de la rebelión de mi cuerpo, pero él solo observó una sonrisa satisfecha en sus labios. Cerré los ojos con fuerza, las lágrimas se mezclaban con el sudor mientras corrían por mi rostro. Desesperación. Terror. La ira me invadió el pecho. En ese instante por fin comprendí la verdadera naturaleza del hombre con el que me había casado. Decían que el matrimonio era la segunda oportunidad de renacer para una mujer. Primero me habían arrojado a una familia fría y egoísta. Ahora, me habían encerrado en esta prisión viviente. Damien se limpió la boca, completamente tranquilo. Al notar mis lágrimas me preguntó con dulzura, ¿tienes hambre? No te preocupes. Empecé a negar con la cabeza. Pero ya estaba llamando a la criada para que preparara el desayuno. Entonces 3 golpes intencionados interrumpieron el momento. Una voz profunda, dolorosamente familiar, me estremeció como un demonio susurrándome al oído. Lumi, ¿puedes abrir la puerta? Ivy te necesita. Surgen cosas. En cuanto salí de la vista de Damien y llegué a la puerta de Ivy, me clavé las uñas en la palma de la mano, el dolor me aferraba al suelo mientras respiraba con dificultad. Dentro miraba con furia la mancha húmeda en su falda, resultado de su reciente accidente, que ahora se filtraba a la costosa tela. La humillación en sus ojos brilló al verme, pero rápidamente la disimuló con falsa bravuconería. Bueno, ¿vas a quedarte ahí parada? Ayúdame de una vez. Bajé la mirada, ocultando la sonrisa burlona que se dibujaba en mis labios. Nunca había comprendido la simple verdad. Toda ganancia ilícita viene con la firma del diablo en el recibo. Tu anguila me está mirando. Su rostro se sonrojó, sus ojos brillaron. No solo admiraba tu vívida imaginación. Sostuve su mirada fijamente. Su voz, serena como el agua. Incluso ahora,
tu anguila sigue arrastrándose para vestirme. Ella levantó la barbilla, con los labios curvados en señal de triunfo. En unos días te casarás con la familia Damien. Docenas de sirvientes me atenderán con esmero. ¿Qué necesidad tengo de ti? Sus ojos brillaban con visiones de su futuro. La observé pensando en lo absurdo que era que incluso después de reencarnar, pudiera seguir siendo tan felizmente ignorante. Pero no importa. La ignorancia era su propia forma de valentía. Esperaba que aún sonriera cuando le cortara la carne. Me miró de reojo cuando falló. Damien, ni siquiera eres digno de llevar zapatos. Terminé de vestirla. Mis ojos se dirigieron al espacio vacío bajo el dobladillo de su falda. De repente Ivy se dio cuenta de su error. Enfurecida, me arrojó una prenda sucia. Me agaché sin esfuerzo y salí sin mirar atrás. Que se desmoronara cuanto quisiera. Esta suerte suya ni siquiera había empezado a sentir su verdadera amargura cuando Damien me propuso matrimonio en mi vida pasada. El extravagante evento se había difundido por toda la ciudad, siendo tendencia en todas las plataformas. Ivy había observado desde el público con la cara roja de envidia. Así que esta vez cuando Damien le propuso matrimonio, insistió en que yo fuera la dama de honor, ansiosa por restregarme en las narices su buena fortuna robada. La boda se desarrolló con la misma opulencia de antes, con los periodistas alabando cada detalle y las redes sociales llenas de hashtags. ¿La única diferencia? Me quedé a su lado con mi vestido de dama de honor, viéndolas intercambiar anillos y besarse. La multitud estalló en aplausos. Aplaudí cortésmente con una fría sonrisa en los labios. En mi corazón ofrecí mi bendición. Ivy, que seas digna de esta suerte. Esa noche pasé la noche en su suite nupcial para ayudar con los preparativos. Al amanecer, me escondí tras una columna en el segundo piso observando la escena. Ivy permanecía rígida en su silla, pálida, mientras miraba a Damien dándole plata a cambio de cazuelas de carne. Finalmente, incapaz de soportarlo, dejó caer la cabeza sobre la mesa y vomitó. Su expresión se contorsionó de terror y vergüenza. Al instante siguiente gritó, ¿estás loco? Eres un monstruo. Parpadeé sorprendido. En mi vida anterior, no se había atrevido a pronunciar esas palabras. El término monstruo era el tabú definitivo de Damien. Efectivamente, sus movimientos se congelaron. No estoy enfermo. Los cubiertos cayeron al suelo con estrépito cuando de repente se abalanzó sobre él y le dio una bofetada a Ivy. Te lo dije, no estoy enfermo. Te amo demasiado. Ivy se desplomó en el suelo con lágrimas en los ojos mientras temblaba violentamente. Arañó las baldosas encogiéndose en un rincón como una niña asustada, mientras los sollozos le destrozaban el cuerpo. Pero Damien no tuvo piedad. La agarró por la barbilla, acercó su rostro al de ella y le susurró con una voz que era pura dulzura y locura, Ivy, no tengas miedo. Te quiero mucho. Quiero que seamos uno solo. ¿Entiendes? SHHH, llanto de perro. Siendo Yuri tan joven, su tono era nauseabundo y tierno, con los ojos llenos de fanatismo. Ivy solo pudo asentir frenéticamente, demasiado aterrorizada para resistirse. Su falda estaba arremangada alrededor de su cintura, revelando sus piernas marcadas con moretones superpuestos, algunos recientes, otros desvanecidos. Había visto estas marcas mientras la ayudaba a ponerse su vestido de novia. En aquel entonces se pavoneaba como si fueran medallas. Se mudó a la mansión inmediatamente después de la propuesta, desesperada por recuperar su felicidad. Al poco rato un coche negro de lujo se detuvo frente a mi tienda de fideos, algo poco común en nuestro distrito universitario. Unos guardaespaldas bajaron una silla de ruedas inteligente antes de levantar con cuidado a Ivy del asiento trasero. Sentada en su silla, observó su entorno con una mueca de desprecio. Vaya, vaya, Lumi, este lugar apesta a grasa. Mira qué áspera está tu piel. Kelden, búscate un marido. ¿Podrías? Hizo sonar su anillo de diamantes con sarcasmo. No te hagas ilusiones. Este bar es solo un cambio de ritmo con respecto a mi cena elegante habitual. Hermana mayor, una mujer de negocios como tú no ahuyentaría a los clientes, ¿verdad? Apenas se sentó antes de que pudiera responder, gritó, tengo un pelo en la comida. ¡Qué asco!
En cuanto sonó su voz, todos los clientes del restaurante se quedaron paralizados a medio bocado, mirando con recelo sus platos. Me acerqué, examiné el cabello negro sobre la mesa y luego miré sus voluminosos rizos en el cabello del guardaespaldas a su lado. Una sonrisa significativa se dibujó en mis labios. Me enorgullezco mucho de nuestros estándares de higiene. ¿Qué tal si arreglamos esto con una prueba de ADN en el hospital para identificar al verdadero dueño de la hebra? El guardaespaldas bajó la cabeza tímidamente mientras yo me ponía guantes para sellar la evidencia. La expresión de Ivy cambió. Me agarró la muñeca con una risa forzada. Hermana, solo bromeaba. Debió ser este inútil guardaespaldas que se estaba quedando calvo. No te preocupes. Los susurros resonaban entre los comensales. ¿No es esta la hermana abnegada de las noticias? No se parece en nada a lo que decían. Al verla retorcerse, sonreí levemente. Disculpen las molestias. Hoy la comida está a mitad de precio. Entre vítores, Ivy hizo que su guardaespaldas se la llevara rápidamente. Mientras la veía retirarse presa del pánico, se me escapó una risita burlona. Día a día, mi vida se volvía más estable mientras mi pequeña tienda prosperaba. Ivy, mientras tanto, se hundía en una espiral descendente. Nuestros destinos se equilibraron en una balanza cósmica, lo que ella perdió. Yo gané. Hasta aquella noche tormentosa en que mi madre me llamó, amenazándome con suicidarme si no regresaba a casa inmediatamente. Obedecí a regañadientes. La casa era un caos. Ivy estaba teniendo un ataque de nervios, destrozando todo lo que veía. Mi madre lloró mientras intentaba mediar mientras mi padre ladraba. ¿Divorcio? ¿Por un asunto tan trivial? No soportaba perder el puesto directivo que su yerno le había conseguido. En cuanto entré, mi madre empujó a Ivy hacia mí. Menos mal que has vuelto. ¿Qué esperas? Lleva a tu hermana a su habitación y consuélala como es debido. Sus palabras destilaban coerción. No se trataba de mediación. Se trataba de usarme como saco de boxeo para que Ivy pudiera desahogar su ira antes de volver a fingir dulzura. En el dormitorio, los ojos enrojecidos de Ivy brillaban mientras graznaba. ¿Por qué no me avisaste? Me agaché dando golpecitos a su alrededor como si fueran vendas antes de fingir ignorancia. ¿Advertirte sobre qué? Gritó casi como un estereotipo. Es un monstruo. Lumi, deja de fingir que tú también reencarnaste. ¿Verdad? Reí con amargura. En aquel entonces, cuando fuiste lo suficientemente vulnerable como para que te advirtiera. Me tenías vigilado como a un prisionero, deseando poder encadenarme afuera de tu puerta. Mi tono cambió al observar su desaliñado estado. ¿No es esta la vida que siempre soñaste? ¿Ropa de diseñador? ¿Joyas? ¿Mansiones? ¿Restaurantes elegantes? Ivy, esta es la buena fortuna que robaste. Disfrútala mientras dure. Tú. Instintivamente levantó la mano para abofetearme, pero la agarré de la muñeca sin esfuerzo y le devolví el golpe con interés. Lumi, ¿estás loca? ¿Intentas que te maten? Mientras forcejeaba para abalanzarse sobre mí, la empujé de vuelta a su silla de ruedas y la abofeteé de nuevo. Recuerda esto, no puedes tocarme en esta casa. Furiosa, siseó a Ivy. Ya verás. Haré que Damien te mate, me burlé. ¿Crees que le importaría? Quiere un buffet, no un juguete roto. Mientras no le arruines su pequeño capricho, no moverá un dedo. En mi vida anterior, durante mi primera visita a casa después de casarme, les rogué a mis padres que me ayudaran a divorciarme de Damien mientras él estaba fuera. En lugar de eso, me encerraron en el trastero. Ivy aprovechó la oportunidad para abofetearme 20 veces, llamándome desagradecida. Cuando Damien llegó a recogerme, ni siquiera parpadeó al ver mi cara hinchada. Ivy sonreía triunfalmente, su forma de mostrar mi humillación. Tenía el pelo enmarañado de sangre, las uñas me habían roto la piel de tanto arañarme, y mi dignidad hacía tiempo que estaba destrozada. Viendo que Ivy seguía despotricando, la abofeteé de nuevo, finalmente sometida. Se encogió en su silla de ruedas gimiendo, hermana, me equivoqué. Por favor, para. Pero la malicia en sus ojos seguía siendo inconfundible.
A la hora de cenar, mi madre nos llamó al comedor y sonriendo, empujé a Ivy hacia la puerta. Cuando mi madre vio la cara magullada de Ivy, tiró los palillos al suelo, furiosa. Lumi, ¿cómo te atreves a golpear a tu hermana? Papá avanzó amenazante. Justo cuando mamá levantó la mano, saqué mi teléfono con calma. No te muevas. Empecé a grabar en cuanto entré. Captura cada palabra sobre divorcio y herencia. Papá, no te molestes en tomarla. La grabación decía que se enviara automáticamente a Damien si algo me pasaba. El hilo quedó suspendido en el aire como una guillotina. Ivy se mordió el labio y siseó. Espera, cambié de opinión. Nada de divorcio, de hecho. Ser una esposa rica es aburrido. ¿Por qué no dejas que la hermana me ceda su tienda? Se giró hacia mí con una sonrisa venenosa. Si sigo casada, la grabación no sirve de nada. Después de todo, ahora soy la señora Damien. Mis padres me miraban como lobos hambrientos acechando un cadáver. Mi negocio ganado con tanto esfuerzo, ¿cómo se atreven a exigirlo? Cuando me negué, usaron su arma definitiva, la culpa. Si hubieras cuidado mejor a tu hermana, nada de esto habría pasado. Somos tus padres. Tu tienda nos pertenece. Entrégala. Su lógica desvergonzada me hizo reír. Bien. Si quisieran guerra, la tendrían. Me giré y llamé a Damien sin dudarlo. Te dije que tu esposa intentaba irse de la ciudad. ¿Divorcio? ¿Acaso creía que la familia Damien era una posada de carretera? En menos de una hora, 5 guardaespaldas de traje negro arrastraron a Ivy, que pataleaba y gritaba, hasta un coche a pesar de oír rabietas. Damien se mantuvo infaliblemente educado durante toda la videollamada, como si no se diera cuenta. Ivy solo está siendo difícil. Mis disculpas. Transferiré la compensación en breve. Mis padres palidecieron, demasiado aterrorizados para protestar mientras los guardaespaldas se llevaban a Ivy. Desde ese día, la paz finalmente regresó a mi vida. Mi restaurante prosperó e incluso empecé a planificar expansiones. Hasta que una noche al cerrar, un empleado se quedó sin aliento y me ofreció un teléfono. En la pantalla a Ivy con la cara despeinada y surcada de lágrimas, parecía demacrada y miserable. Se lamentaba de haber sido intimidada por su hermana desde la infancia, insinuando que debía de no caerme bien por alguna razón desconocida. La sección de comentarios estalló en compasión por ella y veneno hacia mí. Los vecinos convenientemente recordaban incidentes de la infancia, compartiendo fotos borrosas de dudosa autenticidad. De repente mi restaurante y yo no nos entendíamos. El clamor público fue abrumador contra mí. Entonces se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Los tejos afuera lanzaban piedras y basura a las ventanas. Mi rostro se ensombreció al llamar a la policía. ¿Daños materiales y difamación cibernética? Íbamos a por todas con esto. Al día siguiente fui a la comisaría a declarar. Un policía me dio un vaso de agua con una sonrisa. Ni siquiera hemos presentado la denuncia oficialmente. Pero Internet ya está inundado de evidencia que desmiente los rumores. Fotos. Vídeos. Los testimonios de los testigos proliferaron en línea como un maremoto. Arrodillada en la puerta como castigo. Abofeteada públicamente por su padre. Cara hinchada como la cabeza de un cerdo. Una hermana acosando a su propia hermana mayor. Cuantas más pruebas surgían, más rápido cambiaba la narrativa en línea. Los internautas se volvieron contra Ivy y mis padres, condenando su comportamiento desvergonzado como padres. Me quedé atónito de la noche a la mañana. La única persona con tantos recursos tenía que ser Damien. Marqué su número. Damien, ¿por qué me ayudas? ¿Por qué atacar a tu propia esposa? El silencio se prolongó al otro lado de la línea. Al mediodía. El día que abrió mi segunda sucursal. El coche de lujo que conocía estaba aparcado tranquilamente junto a la carretera. Después de la hora punta del almuerzo, me limpié las manos y me acerqué a tocar la ventanilla. El vaso bajó y apareció Damien con expresión distante. Voz ronca. Felicitaciones por el éxito de su negocio. Sonreí levemente y asentí. ¿Esta es la vida que querías?
No. Es la vida que soñé. Bajó la cabeza con una mirada profunda e insondable. Harás realidad ese sueño. Entonces, como por impulso, me puso un gran ramo de girasoles en las manos. Subió la ventanilla y se marchó. Me quedé en la acera, mirando las flores que tenía en las manos. Sentía un torbellino de emociones. Unos pasos me llevaron a un cubo de basura. Tiré las flores dentro. Nuestra última llamada no había dado resultados. Antes de colgar, solo dejó escapar un leve suspiro. 3 meses después, los nombres de la pareja de locos volvieron a acaparar noticias y programas legales. Cuando las autoridades investigaron las operaciones clandestinas de la familia Damien, descubrieron una evasión fiscal masiva. El día del arresto, el suelo del dormitorio estaba cubierto de sangre y anestesia, vendas y bisturíes esparcidos por todas partes. Ese mismo bisturí estaba hundido profundamente en el abdomen de Damien. Ivy se acurrucó en un rincón, con el muñón sangrando incontrolablemente y la expresión vacía mientras miraba la carne fresca en el suelo, su propia carne. Tras recibir tratamiento de emergencia, Damien apenas sobrevivió, solo para enfrentarse a todo el peso de la ley. A Ivy le diagnosticaron una enfermedad mental grave, con su psique destrozada por años de abuso y tormento. Este horroroso caso social finalmente concluyó entre protestas y lamentaciones públicas. Un rayo rasgó el cielo nocturno de verano, seguido de un aguacero que arrasó los rincones oscuros de la ciudad, limpiando la suciedad de su pasado. 6 meses después, mi pequeño restaurante se había convertido en un. Con sucursales en varias ciudades vecinas, cada local ofrecía trabajo a empleados con discapacidad, y los clientes especiales con certificados de discapacidad disfrutaban de comidas a mitad de precio. El 5% de las ganancias anuales se destinaba a instituciones de educación especial. Tras haber estado en medio de la tormenta, ahora deseaba sostener un paraguas sobre los mundos ajenos. Tenía suerte y era plenamente consciente de las innumerables almas desafortunadas que aún luchaban en el lodo. Si podía ayudar aunque fuera a una, valía la pena. La familia Damien estaba en bancarrota, Ivy estaba internada, mi padre perdió su trabajo y de repente recordó que tenían otra hija. Mis padres empezaron a aparecer de vez en cuando para molestarme, ya sea intentando emparejarme con un hijo rico pero feo, o amenazando con suicidarse. Los observaba con frialdad y reía, pensándolo seriamente. Cobardes como ustedes no se atreverían, dejen de molestarme. Les enviaré la pensión alimenticia regularmente, no esperen nada más. Si de verdad hay una emergencia, solo avísenme para los arreglos del funeral. Dicho esto, di media vuelta y partí hacia otra provincia para asistir a la inauguración de una nueva sucursal. Capítulo adicional, Orígenes. El padre de Damien había obligado a su madre a casarse con poder y dinero. Tras dar a luz a Damien, ella sufrió una depresión severa y se autolesionaba con frecuencia. En sus raros momentos de lucidez, solo deseaba escapar de la familia Damien hasta que su esposo le rompió ambas piernas, confinándola a una silla de ruedas hasta su depresiva muerte. De niño, Damien veía a menudo a su madre cortarse con fragmentos de porcelana o lápices, manchándose la piel de sangre. Lloraba y pulsaba el botón de emergencia, y aunque los médicos venían a vendarla, ella reabrió deliberadamente sus heridas en proceso de curación. Más tarde su padre la hizo atar a la cama, inmovilizándola. La noche antes del 10º cumpleaños de Damien, la criada estaba decorando el salón de banquetes cuando encontraron a su madre con la arteria carótida seccionada por la esquina afilada de la mesita de noche, con el rostro ladeado como si estuviera dormida. Damien se quedó en la puerta atónito. Por fin era libre. A los 7 años el pequeño Damien corrió a la silla de ruedas de su madre con lágrimas en los ojos y preguntó con desaliento: «Mami, ¿cuál es tu sueño?», para una tarea escolar titulada «Mi sueño». Había escrito rápidamente: «Quiero ser médico y salvar a mamá». Pero en cuanto lo metió en su mochila, su padre rompió la página en pedazos. «Eres el heredero. Tu sueño debería ser convertirte en un magnate corporativo que lo controle todo». «No son tonterías, doctor», sollozó decepcionado. Pero esta vez, sorprendentemente, su madre habló. «Mi sueño era abrir una floristería para hacer felices tanto a quien la daba como a quien la recibía». Entonces, ella esbozó una sonrisa amarga. «Pero claro, eso es solo una fantasía, jamás se hará realidad». Al final, la mañana del examen de admisión a la universidad, mi hermana,
que podría ganar, intercambió deliberadamente nuestras entradas. Justo cuando estaba a punto de confrontarla y devolverlas, una línea de texto flotante apareció de repente ante mis ojos. Esta hermana es demasiado egoísta. Tiene tan buenas notas. ¿Qué tiene de malo ayudar a su hermana enferma a entrar a la universidad? La pobre chica ya tenía problemas de salud, reprobó el examen y su familia la rechazó. Con razón terminó quitándose la vida. ¿En serio? ¿De verdad es tan difícil ayudar a tu propia hermana? ¿Qué te hace sentir mejor al verte herido? En mi vida anterior, esos comentarios me destrozaron. Me ablandé. Presenté el examen en su lugar. Pero no me fue lo suficientemente bien. No entré en Harvard. Se volvió loca, convencida de suspender el examen a propósito solo para humillarla. En un ataque de ira, me empujó desde el balcón. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en ese momento justo antes de entrar en la sala de exámenes. Esa hermana es demasiado egoísta. Ya tiene un lugar garantizado en Harvard. ¿Qué tiene de especial ayudarla con el examen de admisión? Son gemelas idénticas. Nadie se daría cuenta. Exactamente. Pobre hermana menor. Ha sido frágil desde la infancia y siempre vivió a la sombra de su hermana. Entonces tuvo fiebre el día del examen y reprobó. Con razón no lo aguantó y trató de quitarse la vida. ¿En serio? Ni siquiera pudo ayudar a su propia hermana. ¿De verdad necesitaba llevarla al suicidio para sentirse satisfecha? Mientras miraba el flujo de comentarios tan familiar en la pantalla, finalmente me di cuenta de que había renacido. En mi vida anterior, mi hermana Lillian usó nuestra apariencia idéntica para intercambiar en secreto nuestras tarjetas de admisión y de identificación. Para cuando me di cuenta, ya estaba afuera del aula. Corrí a buscarla y las intercambié. Pero luego vi esos comentarios en línea. Me ablandaron. Así que apreté los dientes y presenté el examen en su lugar. Ya tenía la admisión garantizada gracias a una recomendación especial. Presentarme al examen de admisión a la universidad no me importaba mucho. Y a pesar de lo tensa que era nuestra relación, Lillian seguía siendo mi hermana. No quería que muriera. Pero hacer el examen por otra persona me ponía los nervios de punta. Durante 3 días enteros, estuve nerviosa, aterrorizada de que me descubrieran. Cuando sonó la campana del examen final, por fin respiré aliviado. Sin embargo, el estrés me había pasado factura. Mi rendimiento era pésimo. Normalmente mis puntuaciones en los exámenes de prueba superaban con creces el umbral de Harvard. Pero ese año, solo obtuve 675. Entrar en Harvard era imposible. Aunque aún podía entrar en otra buena escuela, me decía a mí mismo que ya había hecho suficiente por ella. Después de todo, aunque Lillian y yo éramos buenas, nuestros expedientes académicos habían sido muy diferentes. Ella se enfermaba con frecuencia, se tomaba días libres a menudo, y apenas lograba entrar en alguna universidad. Yo era todo lo contrario, apenas faltaba a una clase, me inscribía constantemente en tutorías adicionales y siempre quedaba primero. Era prácticamente un candidato seguro para Harvard. Pero nunca imaginé lo que pasó el día que publicaron las calificaciones. Lillian se puso furiosa, con los ojos rojos como la pólvora. Se abalanzó sobre mí y me rodeó el cuello con las manos. Gritó: «Evelyn, ¿fallaste el examen a propósito? No puedes soportar verme hacerlo bien. ¿Podrías? No querías que fuera a Harvard, ¿verdad? Maldita sea. Siempre has tenido que ser mejor que yo. Te encanta, ¿verdad? Estás muy orgullosa. Te borrará esa mirada de suficiencia de la cara. Si estás muerto, simplemente ocupará tu lugar. Así es, cuando te vayas, todo será mío». Con una sonrisa torcida, me empujó desde el balcón del 6º piso. Cuando volví a abrir los ojos, estaba justo antes de entrar en la sala de exámenes. Mirando fijamente la hoja de admisión en mi mano, la guardé en mi bolso. Entonces me di la vuelta y salí de la escuela. Ya tenía la admisión garantizada. No necesitaba el examen. Hora de divertirse. Estuve dando vueltas hasta las 11:30 de la mañana. Supuse que el primer examen ya debería haber terminado.
Luego me subí a mi patinete eléctrico y me fui a casa. La última vez no le conté a nadie que hice el examen por Lily, ni siquiera a nuestros padres. Pero esta vez iba a cubrirla. En cuanto entré, tiré su identificación y tarjeta de admisión sobre la mesa frente a ella. Y así, la sección de comentarios explotó. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene todavía chismorreando como una niña de preescolar? Patético. ¡Qué hermana tan cruel! No puede pasar un día sin atormentar a su hermano, ¿verdad? Aferrarte a algo tan insignificante, supéralo. Relájate. Lily un nido, su precioso angelito. Sus padres jamás se pondrían del lado de la hermana. Qué ganas de ver a Evelyn recibiendo una bofetada. Eso será muy satisfactorio. Se me encogió el corazón. Pero aún conservaba una pizca de esperanza. Lillian, ¿por qué cambiaste nuestras tarjetas de identificación?, pregunté delante de nuestros padres. Se giró y bajó la cabeza con voz lastimera. Hermana, no fue mi intención. Los perdí sin querer. Para cuando me di cuenta esta mañana, ya te habías ido. Y no trajiste tu teléfono. Así que te llamé y te contacté. Solté una risa fría. Dije que era una tontería. Lo revisé todo antes de irme. Los intercambiaste mientras estaba en el baño y ahora estás mintiendo. Lillian se estremeció. Sus lágrimas empezaron a caer mientras me tiraba de la manga. Estaba equivocado. ¿De acuerdo? Estaba pensando con claridad. Todos en la escuela me menosprecian porque soy malo en los exámenes. Solo quería demostrar mi valía. Por favor. Te lo ruego. Perdóname. Si estás tan enojado, se arrodillarán. Te dejarán golpearme todas las veces que quieras. Solo ayúdame esta vez, por favor. Hermana, antes de que pudiera decir una palabra, mamá estalló. Se me vino encima hecha una furia y me dio una bofetada. Eres la hermana mayor. ¿Por qué eres tan mezquina? ¿Y qué si usó tu tarjeta? Se lo dije. Eres muy lista. Así que ayúdala un poco. La acosan en la escuela y ni siquiera mueves un dedo. Si hubiera sabido que ibas a ser tan insensible, te habría delatado de bebé. Evelyn, siempre has traído mala suerte. Tu hermana ha estado débil desde que nació porque absorbiste todos los nutrientes del útero. Le debes una. Y ahora solo te pedimos que hagas un examen tonto. Si te niegas, no te molestes en volver. No eres mi hija. El rostro de papá también se ensombreció. Golpeó la mesa con los palillos. Evelyn, ¿qué te pasa? Nos hemos dejado la piel para criarte. ¿Crees que esas clases particulares tan caras salieron baratas? Solo te pedimos una cosa, que hicieras el examen por tu hermana. Es demasiado. De todas formas, ya estás en la universidad. ¿Qué daño hay? Esto podría haberlos ayudado a ambos, pero no les quedó otra que darle importancia. ¿Qué te pasa? 3. La sección de comentarios estaba llena de burlas. Por fin recibe lo que se merece. Esa bofetada fue muy leve. Necesita más para entrar en razón. No es más que un trampolín para nuestra chica, Lillian, ¿verdad? Es solo un personaje secundario. No te desvíes. ¿A quién le importan sus buenas notas? Sigue haciendo el examen para nuestra reina. No te preocupes. Ella cederá. Es una presa fácil, tan desesperada por amor. Si se atreve a decir que no, sus padres la renegarán. Quizás hasta le revoquen su plaza en Harvard. Escuchando las clases de mis padres y leyendo esos comentarios ridículos, me reí a carcajadas. ¿Creen que esto no es para tanto?, les espeté. ¿Tienes idea de qué significa esto? Es hacer trampa. Si alguien se entera, no solo perderé mi plaza garantizada. Me prohibirán presentarme a exámenes durante 3 años. Estará en mi camioneta permanente. Mi futuro estará arruinado. ¿Crees que estoy armando un escándalo? Ni siquiera entiendes lo que está en juego. ¿Quién te dio el derecho a juzgarme? Mi papá siempre había sido un tirano machista. Su palabra era ley.
Lo que más odiaba era que le contestaran. En cuanto hablé, explotó. Se puso de pie de un salto y me dio una fuerte patada en el estómago. Pero eso no fue suficiente para calmar su ira. Agarró el cinturón y empezó a azotarme una y otra vez. A mi padre no le importaba si tenía razón o no. Solo sentía que su autoridad como padre estaba siendo cuestionada, y no podía tolerarlo. Mi madre se quedó a un lado, observando, mientras Lilium aplaudía con alegría. Te lo mereces por contestar. Las chicas traviesas merecen una paliza. Te han malcriado muchísimo desde pequeña, y ahora reaccionas mal, contestando a tus mayores. Sinceramente, esa bofetada fue demasiado leve. Aquí está mi última palabra si no logras que tu hermana entre en una universidad prestigiosa. Ni se te ocurra ir tú. Deja que ella te sustituya. Apuesto a que es 1000 veces más obediente que tú. Los comentarios en la transmisión en vivo estallaron en vítores. Buen golpe. Ese cinturón fue la salvación para papá. Mamá y papá adoran mucho a su hermanita. Que la hermana mayor quiera competir por su amor es solo una ilusión. ¿Podría alguien enviar un coche para desconectarla ya? Es tan molesta saltando como una pulga. Sinceramente, ojalá Chiest simplemente desapareciera para que mi hermanita pudiera ocupar su lugar en Harvard. Ignorando el aluvión de comentarios, bajé la cabeza y forcé una sonrisa amarga. No quedaba rastro de cariño por mí en esta familia. Mis padres siempre habían favorecido a mi hermana, aunque nunca lo admitieran. Siempre que mentíamos me pegaban. Pero si pillaban a mi hermana, era yo quien recibía el castigo. Dicen que la malcrié porque era la hermana mayor y no le había dado buen ejemplo. Pero Lilian y yo no éramos las ganadoras. Nací solo un minuto antes. Además, era frágil por naturaleza. En casa, la comida buena siempre se la servían primero. Yo tenía que comer lo que sobraba. Después de comer, me encargaba de recoger la mesa y lavar los platos. A veces, cuando llegaba tarde de la tutoría, ni siquiera me quedaba comida. Todavía recuerdo el año que cursaba 7º grado. Quedé primero en mi grado y quería que mis padres me compraran un pastel para mi cumpleaños. Quería pedir un deseo y soplar las velas. Pero ese día, la clase se retrasó. Cuando llegué a casa, solo quedaba un trocito de pastel. Mi hermana y mis padres se habían comido el resto, y el único regalo para Lilian fue un teléfono nuevo. Les rogué a mis padres que me dieran uno, pero nunca me lo dieron. Lloré amargamente acusándolos de favoritismo y promesas incumplidas. Fue entonces cuando mi hermana me consoló. Primero pareció nerviosa, luego se abofeteó y se disculpó conmigo. Hermana, no culpes a mamá ni a papá. Es culpa mía. Tuve un bajón de azúcar y no sabía a qué hora llegarías con la maestra. Por eso me dejaron comer primero. El teléfono también. Mamá y papá se preocupan porque soy frágil y lo compraron para que pueda llamarlos si no me siento bien. Si de verdad quieres un teléfono, te puedo dar el mío. Mamá y papá trabajan mucho, así que por favor, entiéndanlo. Ya han gastado mucho en tutorías. La debilidad de Lilian hizo que mis padres sintieran aún más pena por ella. Me miraron con resentimiento. Mi madre me dio una bofetada y tiró el trocito de pastel que sobró a la basura. Evelyn, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Solo piensas en competir con tu hermana. No entiendes cuánto trabajamos por ti. Te hemos enviado 2 incontables clases particulares. Hemos gastado mucho más dinero en ti que en ella. No sabes agradecer. Y sobre el castigo que mencionó tu hermana, no es porque te metiste en problemas en la escuela. ¿Por qué deberías recibir un pastel? Aquí afuera, en la esquina. Intenté explicarle que era por llegar tarde a clase, no por castigo, pero mi madre no me creyó. Pensó que mi hermana era demasiado sensata como para mentir y que yo era quien las engañaba. Me dijo que me saltara la cena y reflexionara afuera. Este tipo de cosas me sucedieron innumerables veces durante mi infancia. Me repetía que era porque mi hermana era débil y podía fingir que era tímida para conseguir lo que quería, que mis padres aún me querían en el fondo. Si no, ¿por qué gastarían tanto dinero en mi educación? Pensando en eso, finalmente levanté la vista y les pregunté a mis padres una última vez, ¿de verdad no les importa mi futuro?
¿Insisten en hacerme presentar el examen de admisión a la universidad por mi hermana? Antes de que pudieran responder, la transmisión en vivo estalló en risas. ¿De verdad cree esta hermana que sus padres la quieren? ¡Qué risa! El dinero gastado en clases particulares era solo para presumir. Si no, ¿para qué pegarle si le va mal? Los padres quieren una buena hija de la que presumir, pero no harán sufrir a su hermana. Claro que apoyan totalmente a la hermana mayor, y ella sigue pensando que eso significa amor. Menudo chiste. En fin, son gemelas. Aunque la menor cometa un error, siempre puede asumir la identidad de la hermana mayor. La hermana mayor se esforzó durante años solo para hacer el ridículo. Cerré los ojos y apreté los puños, finalmente lúcida. Antes de que mis padres pudieran decir nada, cedí primero. Bien, harás el examen por mi hermana. Me pregunté qué cara pondría cuando viera los resultados y supiera que sí se había saltado todos los exámenes. Probablemente se pondría histérica. Mi padre, pensando que me habían vencido, me miró con satisfacción. Mi madre respiró aliviada y puso los ojos en blanco. ¿Por qué no me escuchaste antes? Has perdido mucho tiempo. Ahora ve a estudiar a tu habitación y consigue la máxima puntuación para Lilian. Lilian me miró con aire de suficiencia y bajó la cabeza con dulzura cuando mamá y papá la miraron. Gracias por ayudarme. Hermana, dijo en voz baja. Su humilde gesto hizo que mis padres la protegieran aún más. Me tranquilicé y me animé a ver esta falsa escena familiar. Así que agarré un bollo al vapor de la mesa y volví a mi habitación durante 3 días seguidos. No me molestaron. Temían que arruinara las posibilidades de mi hermana, pero perdí sin pensarlo 2 veces. Con el examen como excusa pasé esos 3 días en un café de la intranet, contactando con varios trabajos de medio tiempo en línea, uno repartiendo folletos, otro dando clases particulares. El resto del tiempo escribí mi novela. Como decidí dejar a esta familia, necesitaba ahorrar algo de dinero. Cuando terminó el examen y entré por la puerta, mis padres y mi hermana ya estaban ansiosos por preguntarme qué tal me había ido. Sonreí levemente y fingí seguridad. Lo hice muy bien, incluso superé mis expectativas. Quizás seas el máximo anotador. Mis padres se emocionaron muchísimo. Incluso mi hermana, que por lo general actuaba con fragilidad, se sonrojó de alegría. Toda la familia se reunió con el rostro radiante de alegría, hablando con entusiasmo de planes para el viaje. Querían celebrar el logro de mi hermana, ser la mejor en los exámenes. Me quedé en silencio a un lado observando su felicidad, y me tranquilicé y ayudé, pero sentí una secreta esperanza avivando mi corazón. Esperaba con ansias el día en que salieran los resultados del examen. Estaba seguro de que cuando llegara ese día, su emoción sería aún mayor. Justo entonces mi hermana se giró de repente hacia mí y me preguntó con cautela, «Hermana mayor, ¿quieres venir de viaje con nosotras?» Antes de que pudiera responder, negó con la cabeza y fingió consideración, murmurando para sí misma, «No importa, quizá no vaya después de todo. Mamá y papá trabajan mucho para ganar dinero. Si vamos las dos, nos costará muchísimo. Esta vez no contribuí mucho. Todo fue gracias a ti, hermana mayor. Has trabajado duro porque no vas con mamá y papá. Además he estado enferma desde pequeña y nunca he viajado mucho. No pasa nada si no voy esta vez». Su expresión lastimera conmovió a todos los que la veían en línea. ¡Ay, qué bondad! Por fin, una oportunidad de relajarse en un viaje, y Chess está dispuesta a sacrificarlo por su hermana. Dile a tu hermana mayor que sea razonable y que la deje hacer el viaje peleando con tu propia hermana. ¿En serio? No te preocupes. Mamá y papá adoran a su hermanita. Seguro que se la llevarán. Cada vez que usa esa excusa enfermiza, mamá y papá no pueden evitar ablandarse. La hermanita es tan lista, sabe exactamente cómo jugar sus cartas. Sí, ese truco siempre funciona. Mamá, papá y la hermana mayor son unos tontos. No saben que la hermanita solo estuvo débil de bebé. Chess lleva años perfectamente sana. Antes del examen, incluso se resfrió a propósito y fingió que quería renunciar a la vida. De lo contrario, mamá y papá habrían tenido lástima por ella e insistido en que su hermana mayor hiciera el examen.
Aunque la hermana mayor se enterara, sería demasiado tarde. Mamá y papá ahora confían incondicionalmente en su hermanita. Cualquier queja de la hermana mayor solo parecería celos. Como era de esperar, mamá y papá se disgustaron al instante. Mamá me miró de reojo y dijo con sarcasmo, por eso tenemos que sacarla a relajarse. No se le da bien el ajedrez. Tu hermana es fuerte como un buey. ¿Para qué molestarse en ir? Con tanta energía, más le vale trabajar. Hemos gastado muchísimo en su educación. Si le va bien, es lo justo. ¿Cómo se atreve a pensar en divertirse en lugar de ganar dinero? Dicen que los niños de hoy en día son malcriados y no aprecian el esfuerzo de sus padres. Debería salir a ganar dinero. Experimentar las dificultades. Evelyn, te lo digo, no pagaré tu matrícula universitaria ni tus gastos. ¿Quieres dinero? Gánatelo tú misma. Papá ni siquiera me miró. No dejaba de arrullar a mi hermana. Eres muy sensata. Claro que te aceptaremos. Cuando volvamos, papá te comprará un teléfono y una computadora nuevos. Escuché que son necesarios para la universidad. Otros chicos los tienen. Mi querida hija también debería. Aunque estaba acostumbrada a su favoritismo, oír esto me conmovió profundamente. Mira mi expresión. Mi hermana sonrió triunfante con la mirada llena de desafío. Como diciendo, ¿ves? ¿De qué sirve ser lista? No hay amor de mamá ni papá. Yuri justo debajo de mí. No me molesté en seguirle el juego. Pero al recordar los comentarios en línea, inmediatamente sonreí con preocupación, di un paso al frente y le tomé la mano. Hermanita, Yuri es tan frágil, y viajar requiere mucha energía. ¿Y si pasa algo? ¿Qué tal si te llevo a ver a un médico chino después de los exámenes? Ya dije lo que quería decir. Los labios de Lilian, antes sonrientes, se tensaron al instante. Mamá y papá también se giraron para mirar. Todas las miradas se posaron en el rostro de Lilian. Tras una larga pausa, bajó la cabeza con fingida tristeza. No hacía falta. Mi mala salud viene de nacimiento. No tiene cura. Ir al médico sería tirar el dinero. No quiero que mamá y papá gasten tanto en esto. Mi cuerpo ya está así. Deberían invertir ese dinero en cosas más útiles. Además, he estado en muchísimos hospitales desde pequeña. Tengo cicatrices psicológicas. Hermana mayor, Yuri sugiere que veas a un médico ahora. ¿Dices que mi enfermedad es falsa? ¿Y quieres ir justo antes del viaje? Sé que no quieres que vaya sola, así que inventaste esta excusa para sabotear mi viaje. No pasa nada. No te culpo. Si eso es lo que de verdad quieres, solo dilo. Me cederás el puesto. Tenía que admitir que la manipulación de Lilian fue efectiva. En pocas palabras, los ojos de mamá y papá se llenaron de sospecha hacia mí. Pero yo estaba molesto. Un poco de actuación no le hacía daño a nadie. Parpadeé y las lágrimas se me saltaron de inmediato, transformando mi mirada preocupada en una de desamor. Nunca esperé que pensaras así de mí. Solo quiero que te mejores. Temo sufrir si no recibes tratamiento y las cosas empeoran. Sí, sé que me odias. Por eso siempre imaginas lo peor de mí. Pero Yuri sigue siendo mi hermana. ¿Cómo podría hacerte daño? Si crees que mamá y papá trabajan duro y no quieren gastar dinero en ti, no te preocupes, mañana conseguiré un trabajo y pagaré tu tratamiento yo misma. Si ellos no lo hacen, lo haré yo. Lilian se quedó atónita, sin esperar que yo jugara una carta diferente. Mamá lo entendió enseguida y replicó apresuradamente, tu hermana tiene razón. La salud es lo más importante. Siempre se puede ganar dinero de nuevo. Bueno, vamos mañana. Lilian abrió la boca para discutir, pero papá le dio un portazo, tomando la decisión definitiva. No hace falta decir más. Bueno, ve a la clínica de medicina china mañana a primera hora. La palabra de papá era ley. Nadie, ni siquiera su querida hija menor, pudo cambiarlo. Aunque Lilian se resistía, al día siguiente la llevaron a rastras a la clínica. El médico chino le tomó el pulso, y Lilian se puso cada vez más nerviosa. Su rostro estaba pálido como la muerte.
El tiempo transcurría lentamente. El ceño del doctor se fruncía cada vez más. Mamá se puso frenética y preguntaba una y otra vez, ¿qué le pasa a mi hija? Doctor, ha estado débil desde pequeña, siempre enferma. Por favor, revísela bien y díganos qué le pasa. Cueste lo que cueste, queremos que se cure. Papá asintió. Finalmente el médico levantó la vista perplejo y dijo, está muy sana. Más sana que la mayoría de los jóvenes de hoy en día. ¿Cómo podía enfermarse tan a menudo? Mis padres se quedaron atónitos. Instintivamente exclamaron, imposible. El rostro del viejo médico chino se ensombreció ante la duda sobre sus habilidades. Miró fijamente a mis padres, con la impaciencia apoderándose de él. ¿Cómo puede ser imposible? Mi familia lleva 5 generaciones practicando la medicina china. He estudiado con ellos desde niño, y este es mi 50º aniversario. Innumerables personas han acudido a mí en busca de tratamiento. ¿Pero tu hija? No tiene nada malo. Simplemente siempre ha estado débil y enfermiza. ¿No estás fingiendo? Añadió, si me preguntas deberías preocuparte más por tu otra hija. Está pálida y parece desnutrida. Se dan cuenta de que su propia hija los había engañado durante más de una década. Las expresiones de mis padres se distorsionaron de forma compleja. Mi padre tenía mal carácter. Contenía su ira una y otra vez. Sin control abofeteó a Lilian con fuerza, y al instante se le hinchó un lado de la cara. Papá nunca toleraba la debilidad, sobre todo cuando se trataba de mentiras y dinero. Lilian había pisado justo en el punto de mira. Mamá tampoco parecía contenta. Pero después de todo, había malcriado a su hija menor durante años. Por muy molesta que estuviera, solo murmuró unas palabras. Lilian, sé honesta contigo misma si mamá y papá te trataron bien. ¿Por qué finges estar enferma y los engañas? ¿Sabes cuánto dinero han gastado en tus visitas al hospital todos estos años? Creíamos que eras la responsable. Pero resulta que eres peor que tu hermana. Al oírme mencionar, Lilian se derrumbó de inmediato. Sí, no soy tan buena como ella. No soy nada comparada con ella. ¿Contento ahora? Si estar enfermo fuera la única forma de llamar la atención, ¿crees que quería estarlo? ¿Quién demonios querría vivir sano? Me tratas bien solo porque estoy enfermo, me tienes lástima. Si estuviera sano, sería el maltratado. Si de verdad me quisieras, ¿por qué cada vez que alguien sugería llevarme a un médico chino para que me tratara, cedías cuando ponía excusas? Fingiendo estar enfermo todos estos años si no fuera por esa zorra de Evelyn. Podría seguir fingiendo otros 20 años sin que te enteres. Mientras tanto, los comentarios en vivo se volvieron crueles. Esa zorra de Evelyn ha llevado a su hermana al límite. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cuándo se morirá ya? Todo es porque la hermana insistía a mamá y papá para que llevaran a la menor a médicos chinos. Esa alborotadora solo provoca peleas. ¡Qué zorra! Mi hermana es una perra. 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 Muere. Simplemente muere. Mis padres nunca habían visto a Lilian así. Ante cualquier impresión, ella siempre había sido gentil. Obediente. Insensible. No está loca. Mis padres se preocupaban mucho por su reputación. El arrebato de Lilian los avergonzó muchísimo. Se apresuraron a golpearla de nuevo, exigiéndole que se callara. Pero entonces Lilian dijo algo que los detuvo en seco. Serás la mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad, con un premio de decenas de miles. Cuando eso pase, me devolverás todo el dinero que gastaste en mi tratamiento, ¿de acuerdo? Dijo Ninedad con desdén. Te criamos todos estos años. El premio debería ser nuestro de todas formas. Lilian apretó los puños, pero no dijo nada más. Su mirada hacia mí era como una serpiente venenosa, llena de odio. Los guardias de seguridad nos echaron por causar un escándalo en el hospital, a pesar de que nos dijeron que no estábamos enfermos molestando a otros pacientes. Por primera vez mis padres actuaron de forma vergonzosa, caminando furiosos y sin decirnos nada a ninguno. Yo los seguí un poco divertido.
Mis padres creían que habían hecho todo lo posible por criarnos, pero en realidad, nos habían fallado a ambos. Su amor por Lillian y por mí era profundamente conflictivo. Antes de cumplir 8 años, ya conocía su amor. Nací más inteligente que la mayoría de los niños, sumaba y restaba hasta 100 a los 3 años, recitaba 300 poemas en tanga a los 5 y reconocía más de 1000 palabras en inglés a los 7. Mis familiares elogiaban a mis padres por tener una hija tan talentosa, diciendo que estaba destinada a una buena vida. A mis padres les encantaba presumirme con sus conocidos. Toda la buena comida, los juguetes y la diversión siempre estaban destinados a mí. Mi hermana, sin embargo, era la descuidada. Su inteligencia era promedio y su personalidad tranquila. Solo por eso mis padres nunca le prestaron mucha atención. Hasta que cumplió 8 años, cuando se cayó al río y tuvo una fiebre de casi 4 grados, mis padres finalmente entraron en pánico y la llevaron de urgencia al hospital. Cuando despertó, me miró sin decir nada por primera vez. Hermana, lo siento. Ya no pelearé contigo por juguetes. Por favor, no me vuelvas a empujar al río, ¿de acuerdo? El agua estaba helada. Lo dijo tímidamente, visiblemente asustada, aunque fue ella quien se metió. Mis padres montaron en cólera y me golpearon, llamándome cruel y diciendo que incluso había lastimado a mi propia hermana. No escucharon mis explicaciones en absoluto. Mi hermana experimentó el poder de ser favorecida. Después de eso, cada vez que estaba enferma, infeliz o quería algo, se lastimaba y se menospreciaba, culpándome para ganarse su compasión. Con el tiempo mis padres dejaron de confiar en mí por completo, pero no me abandonaron del todo. Siguieron ayudándome con mis estudios y cuidando y favoreciendo a mi hermana, sintiendo en el fondo que yo era mejor. De vez en cuando soltaban algún comentario mordaz. Me convertí en mi lugar. Ella me envidiaba, pero también quería ser como yo. Incapaz, intentó por todos los medios derribarme. Ninguno de los tres estaba destinado a un final feliz. 10 años después de que volvimos a casa, mis padres nunca volvieron a mencionar la idea de llevar a mi hermana de viaje. Ignoré sus peleas. A la mañana siguiente madrugué para repartir folletos y gané 45 yuanes por 3 horas. Por la tarde di clases particulares a estudiantes, gracias a mi admisión garantizada. Los padres pagaban 200 yuanes por 3 horas, una tarifa decente. Por la noche fui al cibercafé a escribir cuentos. Tenía pocas palabras, pero la recompensa fue rápida. Cada detalle contaba. Pensé que al menos Lillian se quedaría callada hasta que salieran los resultados del examen, pero medio mes después, me bloqueó en la calle donde repartía volantes. Iba acompañada de unos matones. El líder era Ryder, el abusón de la escuela. En cuanto me vio, Ryder me empujó y me arrebató los volantes, bromeando con su pandilla. Oigan, miren lo que tenemos aquí, ¿volantes? El cuello de nuestro top, del número 1, se ha reducido a esto. Ja, ja, ja. Un matón rubio me miró con lascivia. Eveline, ¿verdad? La hermana de Lillian. Ya que somos amigas, si no tienes dinero para comer, ven a buscarnos y ayúdanos. No tienes que pagar. Solo duerme con nosotros un par de veces. Ja, ja, ja. Ante eso los chicos se echaron a reír, después de que todos se hubieran reído hasta saciarse. Lillian por fin habló con la voz llena de fingida debilidad. Hermana, mamá y papá no solo estaban enojados porque Woodland se negó a pagarte la universidad, ¿verdad? Si las cosas se ponen muy mal, ¿por qué no vas a casa y les pides disculpas? Solo estás celosa porque esta vez lo hice mejor. Por eso fuiste a decirles que fingía estar enferma, ¿no? Claro que se enfadaron al descubrir la verdad. Al fin y al cabo, mamá y papá siempre nos han enseñado a ser magnánimos. Pero tú, siendo tan mezquina, incluso calumniando a tu propia hermana, eso es demasiado. Pero supongo que también es culpa mía por ser débil y enfermiza, así que mamá y papá siempre me favorecieron. De lo contrario, tú, vos que has estado tan resentido todos estos años. La versión dolida de la derecha y dibujada me dejó atónita. La sección de comentarios estaba llena de sarcasmo. Evelyn, esa tentadora desvergonzada. Reducida a repartir volantes en la calle y aún así intentar seducir hombres, qué vergüenza. No te preocupes, Ryder es el fanático fiel de nuestra hermana. Sin duda la defenderá.
¿No suele ser Evelyn tan arrogante con sus calificaciones? Pronto saldrán las calificaciones, nuestra hermana la va a destrozar. Aquí, Yuri es la heroína. Así que ten confianza, hermana. Tal como predijeron los comentarios, Ryder le compró a Lillian un anzuelo, sedal y plomada de gran tamaño. Antes de que pudiera reaccionar, Ryder me agarró la garganta con una mano y me arrojó un puñado de volantes en la cara. El grueso fajo de volantes me golpeó la piel dolorosamente. Verme hacer una mueca de dolor solo hizo que Ryder y sus amigos se rieran aún más fuerte. Nuestras miradas se cruzaron. La mirada de Ryder estaba llena de malicia. En la escuela, Yuri era el favorito de la maestra. Así que no pudimos hacerte mucho. Pero ahora que nos graduamos, nadie está aquí para protegerte. Si te atreves a intimidar a Lillian, te advierto que no quieres vivir más. Lillian Ness, no podemos pelear contigo. Así que se vio obligada a suspender sus exámenes, solo para que te veas mejor y más destacada. Lillian Ness te ha estado consintiendo, pero yo no lo haré. Además, Lillian lo dio todo en este examen de admisión a la universidad. No solo aspira a ser la mejor de la provincia. Sin duda, será la número 1 de la ciudad. Ya verás. Entonces me soltó. Al segundo siguiente me dio un puñetazo. Lo esquivé. Sus puños se estrellaron contra la pared detrás de mí, haciéndole hacer una mueca de dolor. Pedí ayuda, pero me reí de su torpeza. ¿Eso te dijo Lillian? ¿Así que planeó desde el principio que yo hiciera su examen? De verdad que te subestimé, Lillian. Si tus notas son malas, son malas. ¿Por qué te obligaría a que te vaya mal? Dame un examen de prueba y escríbelo aquí. ¿Podrás siquiera llegar a los 500 puntos? Siendo sincera, estoy harta de que te hagas la víctima débil. Si pudieras ser tan loca como esos trolls tontos de la sección de comentarios, quizás hasta te respetaría un poco. Lillian se quedó paralizada por un momento. Entonces dejó de fingir. Su expresión suave desapareció, reemplazada por una mirada oscura y fría. Evelyn, ¿qué quieres decir con eso? Sonreí levemente ignorando el dolor intenso en mi rostro. Esos comentarios idiotas que has estado publicando para que los vea, ¿no son obra tuya? Disfrutas menospreciándome, ¿verdad? Deja de publicarlos. No me hacen daño, solo hacen que te desprecie más. Solo eres un cobarde que solo sabe hablar mal anónimamente. Lillian temblaba de rabia. Ryder no entendía lo que decíamos. Solo notó que el rostro de Lillian se había tornado sombrío y de inmediato se interpuso frente a ella para protegerla. No le hice caso. En la preparatoria, Lillian había enviado sutilmente a Ryder para molestarme un par de veces. Pero yo era el mejor del año. Ganó la medalla de oro en la competencia de física. Tenía prácticamente un lugar asegurado en Harvard. Nadie de nuestra escuela había entrado en Harvard en 3 años. ¿De verdad creían que podían acosarme? Debían de querer que los expulsaran. Los profesores los habían controlado en aquel entonces. Ahora nada me detenía, mientras se lanzaban al ataque. Saqué unos petardos del bolsillo y los encendí, lanzándolos todos a la vez. Eran los regalos que sobraron de la inauguración de una tienda cercana. En cuanto los petardos tocaron su piel, esos gamberros quedaron con las manos y el cuerpo manchados de sangre. No fueron heridas graves, pero suficientes para darles una lección. Entre el humo y el olor a pólvora, Lillian y yo intercambiamos una mirada. Curvé los labios en una extraña sonrisa. Lillian, ¿de verdad crees que te quité el puesto en el examen? Al oír esto, el rostro de Lillian palideció, pálido como la muerte, sus ojos llenos de incredulidad, su voz más aguda que antes. ¿Qué quieres decir? ¿No hiciste el examen por mí? Tú. La interrumpí con una inclinación juguetona de cabeza. Adivina. Ignorando a la multitud, me di la vuelta y me alejé. Ya no repartía volantes. Por suerte, mi jefe era amable y cobraba a diario. Después de medio mes, había ganado más de 600 yuanes. Esa tarde, cuando fui a dar clases particulares, los padres de los estudiantes me pidieron que les diera clases a tiempo completo. Su hijo iba a empezar 3er año de secundaria en septiembre.
Pero debido a problemas psicológicos, se tomaron un largo descanso en el segundo año, perdiendo muchas clases. Acababan de regresar, pero ya se estaban quedando atrás. Querían que les ayudara a ponerse al día durante los próximos meses, con alojamiento y comida incluidos. El sueldo era de 600 yuanes al día. Mis padres eran ricos, así que me alegraba ganar más. Con los resultados del examen de ingreso a la universidad a la vuelta de la esquina, quedarme en casa solo significaría más palizas y regaños. Mejor estar lejos y no mirar atrás. Los días de tutoría pasaron rápido. Sin darme cuenta, los resultados del examen ya estaban disponibles, bajo la mirada esperanzada de mis padres y la mirada entre nerviosa y ansiosa de Lilian. Los resultados de Lilian fueron de 0. Había perdido el examen por completo. Nuestros padres se pusieron furiosos. Me llamaron y me gritaron hasta que me cubrí de insultos. Dejé el teléfono a un lado y esperé a que terminaran antes de contestar. Luego hablé despacio. Cada palabra les llegaba al corazón. Si yo fuera tú, le gritaría a mi hija por algo así. Sería amable y trataría de consolarla. Piénsalo, el examen de Lilian está arruinado. Con su cerebro, repetir el año no cambiará nada. Si sigues gritando y asustando a la única hija con potencial, ¿quién te cuidará cuando seas mayor? ¿Esperabas a Lilian? Ya viste cómo se comportó la última vez. Te odia, Erker, jaja. Mi padre respondió tercamente, somos tus mayores. Podemos regañarte si queremos. ¿Te crees tan duro ahora que no podemos controlarte? Espera a que llegues a casa y te daré una lección. Y no creas que te daremos ni un céntimo para la matrícula ni para los gastos de manutención si sigues molestándonos. Me sorprendió su infantilismo. Ya trabajaba a tiempo parcial, pero él seguía pensando que el dinero podía controlarme. Pedí ayuda, pero le grité. ¿No dijiste ya justo después del examen de admisión a la universidad que no me darías matrícula ni gastos de manutención, que tenía que ganármelo yo mismo? Pues sí que lo hice. No solo eso, después de pagar la matrícula, todavía me quedan varios meses de gastos de manutención. Apuesto a que no lo viste venir. De verdad, te estuve mintiendo todo el tiempo. Aunque me mimaras, no volvería. Con unos padres y una familia tan ruinosa como la tuya, quedarme allí, solo me haría decaer. Que ese privilegio le pertenezca a mi querida hermana Lilian. Disfruta de tu tormento y miseria sin fin. Nunca encuentres un momento de paz. Adiós. Con eso bloqueé a mis padres, a mi hermana y a todos mis familiares. No quedó ninguno sin bloquear. Cuando llegó septiembre y empezaron las clases, acepté un trabajo de tutoría. Al mismo tiempo, las novelas que escribía empezaron a generar ingresos. Mis ahorros crecieron constantemente. Mi vida seguía mejorando. En cuanto a Lilian, oí que nuestros padres la obligaron a repetir el año. Ryder y los demás recibieron unas fuertes explosiones de petardos. Al no encontrarme, recurrieron a Lilian, alegando que sus heridas fueron por defenderla y exigieron una indemnización. Llamaron mentirosa a Lilian y dijeron que sus buenas notas eran falsas. Lilian se derrumbó por completo. Su carácter grosero y retorcido se hizo evidente, y ella y nuestros padres peleaban a diario. Sus calificaciones se desplomaron y le salieron moretones constantemente. Se rumoreaba que la estaban golpeando. Recibió un golpe. Lilian dejó de hacerse la víctima. Lanzó un taburete y se defendió. Toda la casa era un caos. Cumple a la perfección mis palabras sobre el tormento mutuo y la miseria sin fin. Esta hermana es tan egoísta. Tiene mucho talento y entró a Harvard por recomendación. ¿Qué tiene de malo ayudar a su hermana con el examen? Al fin y al cabo parecen idénticas. De todas formas, los examinadores las distinguen. Sabía que Lilian no tenía salvación. Intentó acercarse a mí otra vez. Esta vez en mi universidad. Era el segundo semestre de mi segundo año. Pero los decepcioné. Para entonces ya estaba en un avión en el extranjero como estudiante de intercambio. Desde ese momento el cielo era inmenso y el mar inmenso. Nunca volví con la familia a Evelyn. Fin.